Vale, entonces, alfa, beta y sigma son los del triángulo. Ahí está en el dibujito. Dice, ¿cuánto mide el ángulo MPS? Esa figurita así como de A recostada, ese significa ángulo. Ángulo MPS, si la medida del ángulo alfa es la mitad de la medida del ángulo beta, y la medida del ángulo sigma es el doble del ángulo alfa. Bueno, primero que tocaba saber es cuál es ese ángulo que nos están pidiendo. Bueno, uno se ubica por los vértices. El MPS, bueno, entonces aquí está el M, aquí está el P y aquí está el S. Entonces, vamos a unirlos. Nosotros los unimos esos vértices, se nos forma ese ángulo. Bien, entonces, ¿cuál es el ángulo que nos piden? Nos piden es todo esto. Ese es el ángulo que nos están pidiendo. Vean que solamente uní los vértices que me dicen MPS, y entonces ahí se me forma el ángulo. Listo. Entonces aquí vamos un poquito lento porque es fácil que se pierda. Entonces voy a estar preguntándolos mucho si están entendiendo. Porque sí, es un proceso un poquito complejo, pero ya cuando uno tiene práctica se hace fácil. Bueno, nos están pidiendo todo ese ángulo. Para yo poder hallar todo ese ángulo, tengo que sumar esta partecita, esa partecita roja, tengo que sumarle lo que me hace falta para llegar a la otra parte, que sería pues el ángulo beta, para que me dé todo el ángulo que me están pidiendo. Bien, entonces, ¿cuánto mide la parte esa roja? Como está en un rectángulo, nosotros debemos saber que en todos los rectángulos y también los cuadrados, sus ángulos son de 90 grados. Entonces ahí es fácil de ver porque se forman ángulos de 90. Ángulos, sí, que de 90 grados en todas las esquinas, porque son esquinas así como perfectas. Entonces todos los cuadrados y todos los rectángulos tienen ángulo de 90 grados. Si no, no fuese un rectángulo. Entonces ese rojito mide 90. Ya tenemos la primera parte. ¿Sí? 90 grados, porque todos los cuadrados y todos los rectángulos tienen ángulos de 90 grados. Bueno, ahora me falta la azulita, que es el ángulo beta. Entonces tengo que hallar cuánto mide beta y luego se lo sumo a 90 para que me dé todo el ángulo. El rojito más la parte azul. Entonces, miremos cómo se halla eso. Bueno, lo que toca saber aquí es que en todos los triángulos, en absolutamente todos los triángulos, la suma de sus ángulos internos da 180 grados. O sea que si yo sumo los ángulos de adentro, siempre me va a dar 180 grados. Entonces, ¿cómo me queda eso? Eso me queda beta, ¿sí? Que es el ángulo beta, más el alfa, más el sigma, que es esa S ahí medio rara. Si yo lo sumo, eso me va a dar 180 siempre. Eso es una propiedad de los triángulos que toca saberse. Hasta ahí todo bien. Sí, no se me han perdido. Todo claro Todo hasta bien ahí. por ahí, sí. Listo, listo. Vamos lento porque es un proceso que sí puede confundir. Bueno, o sea, hasta ahí todo bien. Fíjense, esto es una ecuación. Esto es una ecuación porque tengo incógnitas y tengo también números. Las incógnitas son las letras, o sea, lo que yo no conozco. Yo no sé cuánto mide beta, yo no sé cuánto mide alfa, tampoco sé cuánto mide sigma. Entonces son incógnitas. Entonces, en esta ecuación tengo tres incógnitas. Si yo tengo una sola ecuación y tengo tres incógnitas, eso no se puede hacer, no se puede resolver. ¿Por qué? Porque tengo muchas letras para una sola ecuación.
¿Sí? Si yo quiero resolver esto, tengo que tener pues más ecuaciones para que se puedan resolver, pero aquí ya no hay más ecuaciones de qué sacar, de dónde sacar, solamente tenemos esa. Bueno, pero ahora pues como tenemos tres incógnitas, tenemos que deshacernos de esa, o sea, tenemos que buscar que nos quede una sola para que se pueda resolver, porque si yo tengo una ecuación, lo máximo que puedo tener en letras es una. Entonces, fíjense, aquí tengo tres, entonces eso no se puede hacer. Vamos a leer el enunciado para ver si lo podemos arreglar ese problemita. Bueno, primero, fíjense que en el ángulo beta y en el sigma tienen como una rayita ahí, en una rayita. Bueno, lo que significa esa rayita es que son iguales. O sea que beta mide lo mismo que sigma por esa rayita que tiene ahí entre los ángulos. Fíjense que alfa no la tiene, eso es porque alfa es diferente, mide otra cosa. Pero como beta y sigma tienen esas rayitas, eso significa que beta mide lo mismo que sigma. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Como yo quiero hallar beta, yo tengo que buscar beta para, recuerden, para sumárselo a 90. Entonces, voy a buscar que todo me quede con beta para luego despejarla. Entonces, ¿cómo me quedaría? Como sigma vale lo mismo que beta, en vez de sigma, pues voy a escribir beta. ¿Sí? Voy a borrar sigma y voy a escribir beta, porque miden lo mismo. Miden lo mismo. Eso es lo que me está diciendo este grafiquito, esta figurita, de que beta y sigma miden lo mismo. Entonces, fíjense, ahora me quedaron dos incógnitas. Esto tampoco se puede hacer. ¿Sí? Tengo que tener una sola. Entonces, sigamos leyendo. Miren lo que dice aquí. El ángulo alfa es la mitad de la medida del ángulo beta. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Eso significa que el ángulo alfa, o sea, la A, es igual a la mitad del ángulo beta, o sea, beta entre 2. Así de fácil. Eso es lo que me está diciendo este enunciado, pero en palabras. Yo tengo que saber pasarlo, pues, a ecuaciones, a números. Entonces, como alfa es beta entre 2, en vez de escribir alfa, voy a escribir su equivalencia, que es beta entre 2. Entonces, colocamos beta entre 2. Borré la alfa y coloqué beta entre 2. Ahora fíjense, ahora tengo una ecuación y tengo una sola incógnita. La única incógnita que tengo es la b. ¿Sí? Porque eso es lo único que tengo, la única letra que tengo. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, puedes volver a repetir a mí, por favor. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde cuando desaparecieron la, la letra alfa y la otra. Vale, vale, desde el principio. Listo. Sí, por eso es que les pregunto, toca ir con pasito a pasito, porque si no, se complica. Bueno, ese sigma, ¿por qué lo sacamos? Porque miren, bueno, voy a acercarlo. Voy a borrar esto. Esta cosita que tienen aquí, las coloqué en rojito, eso y esta, eso lo que significa es que miden lo mismo. Eso es lo que significa esas líneas que les señalé en rojo. Mira que alfa no lo tiene. Alfa no lo tiene, entonces es porque ese es un ángulo, mide diferente, mide otra cosa. En cambio, como sigma y beta tienen esa rayita, eso significa que son congruentes. Congruentes significa que miden lo mismo. ¿Sí? Entonces, si miden lo mismo, es porque son los mismos ángulos, ¿sí? Por ejemplo,
si este es de 30, entonces este otro también es de 30, porque esa rayita que está ahí, chiquitica, me dicen que miden lo mismo. Entonces, como miden lo mismo, yo en vez de escribir sigma, voy a escribir beta, porque es lo mismo. Eso es lo que me quiere decir eso, de que beta es igual a sigma. ¿Hasta ahí bien, Diego? Sí. Vale, vale. Entonces ya, de ahí fue que salió eso. Ahora el alfa. El alfa ya lo sacamos es con el enunciado, con lo que nos dice el enunciado. Y el enunciado nos dice que el ángulo alfa es la mitad de la medida del ángulo beta. ¿Sí? Alfa es la mitad de la medida del ángulo beta, o sea que eso quiere decir que el ángulo alfa es igual al ángulo beta entre 2, porque la mitad quiere decir eso, dividir entre 2. Y te dice, no, vamos a pagar mitad y mitad. Eso entonces toca dividir la cuenta entre 2. Entonces, en vez de escribir alfa, voy a escribir su equivalencia, lo que es igual, que sería beta entre 2. Entonces, lo borro y escribo beta entre 2. ¿Por qué hago esto? Eso lo hago para que me quede todo con b. Porque ese es el ángulo que yo quiero buscar. Yo quiero buscar b para sumárselo a 90 y me dé todo el ángulo que me piden. Por eso que estoy dejando todo con b. ¿Hasta ahí claro, Diego? Sí, y ahora sí. Perfecto. Si cualquier cosa me avisan y volvemos a repasar. Vale. Entonces, ya, si ya entendieron hasta ahí, ya entendieron todo, porque eso era lo más difícil de sacar. Bueno, ahora, ¿qué se hace? No, ya solamente toca sumar y despejar. Bien, entonces aquí tengo una b. Bueno, se lo voy a anotar aquí. Cuando yo no tengo coeficientes es porque es 1. Aquí tengo un 1 y un 1. Bien, eso en matemática no se escribe porque ya se sobreentiende que hay un 1. Entonces, una b más una b, eso me da 2b. Eso me da 2b. Y el b medio sí lo dejo quieto, porque ese no lo sumé. Solamente sumé las que dicen b. Entonces aquí está b medios. Y esto es igual a 180. ¿Hasta ahí bien? Sí. Perfecto. Bueno, un error que yo vi que en los demás grupos es que ellos pasaban este 2 a multiplicar, o sea, para despejar la b. Pero ese error nunca lo vayan a cometer ustedes, ¿sí? Porque mucha gente, bueno, mira, el 2 está dividiendo, entonces pasa al otro lado a multiplicar, porque eso es lo que siempre me han dicho, ¿no? Pero, sí, toca, no les han dicho todo completo. Eso solamente se puede hacer cuando yo no tengo sumas ni restas. Fíjense que aquí hay una resta, una suma. Entonces yo no puedo desprender esa división y colocarla al otro lado así como así. ¿Bien? Eso no se puede hacer cuando yo tengo sumas o restas. Es para que lo tengan en cuenta. Aquí lo que sí puedo hacer es hacer la suma de fracciones. ¿Sí? Aquí, bueno, le coloco un 1 al 2b. Le coloco un 1 para que me quede fracción y fracción. Y ahora sí hago la suma. La suma quedará en el denominador, queda 1 por 2. O sea, la multiplicación de los denominadores. 1 por 2, 2. Y arriba queda el producto cruzado. O sea, este por este más este por este. Así es como se suman las fracciones. Entonces, vamos a multiplicar los primeros que están en diagonal. 2b por 2
Entonces sería 2b por 2 más, porque es una suma, más b por 1. B por 1. Y eso es igual a 180. Sí, eso lo dejo quietecito porque no lo he tocado ni nada. Entonces, ya, así es como se hacen sumas de fracciones. Ahí, pues, mucha gente dice que no, carita feliz. Que bien, se forma como una carita ahí. Entonces, ya, solamente hacemos lo de arriba. 2b por 2, eso da 4b, más b por 1, eso es b. ¿Sí? Cualquier número por 1, cualquier letra por 1 me da la misma letra, el mismo número. Entre 2. Y eso es igual a 180. Bien, ahora, fíjense, arriba me quedó 4b más b. Eso se puede sumar porque son semejantes. 4 más 1, eso es 5. Eso sería 5b entre 2 es igual a 180. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Sí, Excelente, ya, eso es lo más difícil. Ahora, ahora yo sí puedo pasar el 2 a multiplicar, porque vean que ya yo no tengo sumas ni nada. Solamente tengo divisiones y multiplicaciones. Entonces, ahora sí el 2 sí se puede pasar al otro lado a multiplicar. Y el 5 pues ahí está multiplicando, ¿verdad? Solamente no se coloca porque ya se sabe que está multiplicando. Entonces, el 5 pasa al otro lado, pero a dividir. ¿Sí? Ahí pues hacemos las dos de un solo. Entonces sería b, me queda que es igual a 180 por 2 ¿sí? Entre 5. El 5 pasó a dividir. Y ya. Esto se hace y queda 180 por 2, eso es 360 y 360 entre 5, eso da 72. Y haciendo ya las operaciones, ya eso es lo más fácil. Entonces, me queda que B es igual a 172. ¿Entendieron, chicos? sí, Perfecto, vean que tocaba. Esto es fácil siempre y cuando yo no tenga experiencia, cuando ya uno vaya practicado. Por eso es importante hacer estas preguntitas. Bueno, entonces ya sabemos que beta vale 72 grados. Pero recuerden, ese no es el que me están pidiendo. A mí me están pidiendo es todo este ángulo. Todo eso. Bueno, entonces ya sabemos que eso es 90 grados más los 72, que es del ángulo beta. Y eso da 162 grados. Ya sumándolo. Y listo. Esa es la respuesta. 162, ahí está la B. ¿Todo claro? Sí. No voy a reparar una foto, me favor. Ah, vale, vale, listo. Voy a colocarlo La un puedes poquito. poner, pues como lo tenías antes. Ah, claro, eso era lo que estaba, que si no, no se ve casi. Listo, entonces, sí, si quieren, luego lo intentan por su cuenta para repasarlo, para que tengan esta agilidad con las ecuaciones, porque esto, la única forma de volverse bueno en esto es practicando. Entonces, cuando hayan formulitas o cosas así, anótenlo o tómenle captura, sí, no hay ningún problema. Listo, me avisas para seguir. Ya, Perfecto. ¿Con cuál más seguimos? en la 6.
Vale, hagamos la 6. Bueno, ya ven que en estas preguntitas ya tocaba ir lento, no como en otras que iba un poco más rápido. Aquí vamos con calma y aprendiendo todo sin ningún afán. Bueno, miremos la 6. Dice, la siguiente gráfica muestra información sobre la variación de la velocidad durante las 5 horas que duró el recorrido de los autos 1 y 2. No aparece información sobre la variación de la velocidad del auto 1 entre las 2 y las 4 horas. Bueno, aquí fíjense, siempre miren de qué es de qué son las gráficas. Aquí pues esta es de velocidad. Esto es de velocidad y acá tienen tiempo. Entonces sí, tal cual como dice, entre las 2 y las 4 vean que no tengo información. Entonces listo. Dice, el análisis de la gráfica de la variación de la velocidad en los dos puntos permite afirmar que la aceleración media del auto 2 fue 18 kilómetros. Un momento que me están buscando por acá, 5 minuticos. Listo, listo, ahí. Disculpa. Bueno, ahora sí, lo están pidiendo, bueno, están diciendo, el análisis de la gráfica de la variación de velocidad en los dos puntos permite afirmar que la aceleración media del auto 2 fue de 18 kilómetros sobre hora cuadrado. Así es como se escribe la aceleración. El tiempo va al cuadrado. Es una forma de identificar la aceleración. Pero esa es del auto 2. Bueno, dice, ¿cuál es la aceleración media del auto 1 entre las 2 y las 4 horas? Que es donde no aparece información. Bueno, entonces fijémonos. Aquí empezó y aquí terminó. Bueno, y aquí pues yo no sé qué fue lo que hizo. Yo no sé si se fue recto o si hizo algo como esto. Yo no sé. No tengo esa información. Solamente sé que aquí terminó y acá pues, que acá inició y acá terminó. Bueno, bueno, nos están preguntando por la aceleración. La aceleración es el cambio de la velocidad. ¿Sí? Aceleración es el cambio de velocidad. Bueno, de otro minutico, me iré a buscar acá.
Hola, hola, sí, aquí estoy de vuelta. Hay mil disculpas, un problema. Pero bueno, les estaba comentando, la aceleración es el cambio de velocidad. Entonces, si usted va en un carro, en una moto, en lo que sea, si su velocidad aumenta, es porque ustedes están acelerando, ¿sí? Entonces, si la aceleración aumenta, o si tienen una aceleración, entonces su velocidad va a aumentar. ¿Sí? Que están acelerando. Y como les conté, acelerar significa cambiar de velocidad. Entonces, si sube es porque tiene aceleración. Si la aceleración es negativa, o sea, si es P menor, es porque ustedes están desacelerando. Entonces la velocidad baja. Bien. Pero ¿qué pasa si la velocidad es la misma o la velocidad es cero? Si la velocidad es constante, entonces es porque la aceleración es cero. ¿Por qué? Porque tú no estás cambiando de aceleración. Entonces, si tú no estás subiendo de velocidad ni estás bajando, es porque estás quieto o porque tienes velocidad constante. ¿Sí? Ya, ¿me Porque puedes poder repetirme lo último? sí, Llegó alguien. sí, de que si yo no aumento ni bajo la velocidad, es porque estoy quieto. Si tú estás quieto, pues no tienes velocidad. Y si no tienes velocidad, tampoco tienes aceleración. Ese es el primer caso. Aceleración es cero si estás quieto. Sí, si estás quieto, pues no tienes ninguna aceleración, ni velocidad, ni nada. Pero si tú te mueves con una aceleración, bueno, si te mueves con una velocidad constante, por ejemplo, 10 metros, 10 kilómetros por hora, y Una tú, pregunta. ajá, Cuando no hay aceleración y hay velocidad constante, es movimiento rectilíneo uniforme. sí, así es, claro, eso es movimiento rectilíneo uniforme, sí. Tal cual como, bueno, entonces, sí, sí, es rectilíneo uniforme, o sea que va a velocidad constante. Y cuando la velocidad es constante, no, la aceleración es cero, ¿sí? Porque yo no estoy ni aumentando ni estoy bajando mi velocidad. Bien, entonces, eso es lo que pasa aquí. Entonces, ¿cómo yo saco la aceleración? La aceleración media, aceleración media significa un promedio, ¿sí? Un promedio de velocidades. Aceleración media es lo siguiente. Aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre, entre el tiempo. ¿Sí? Esa es la aceleración. Entonces, si yo quiero sacar la aceleración media entre estos dos puntos, ¿sí? Solamente tengo que restar las velocidades y dividirlo entre tiempo. O sea, la velocidad final, ¿cuál sería? Sería 20. Esa es la final y esta es la inicial. ¿Sí? Aquí empezó y acá terminó. Eso es el punto que yo voy a analizar. Entonces, la final sería 20, ¿sí? Menos la inicial, que sería 20 también. Entre el tiempo. El tiempo fue de 2 hasta 4. Entonces, el tiempo fue 2 horas, ¿sí? Porque solamente estoy analizando de entre las 2 y las 4. Entonces, el tiempo fue 2 horas. Y si se fijan, 20 menos 20, eso queda 0 entre 2. Y 0 entre 2, eso es 0. 0 de aceleración.
Y eso concuerda con lo que yo les había dicho, porque fíjense que la velocidad no avanzó, la velocidad se quedó en 20. Una velocidad constante. Sí, la velocidad fue constante. La velocidad, entonces, si yo no aumento la velocidad, ni tampoco la bajo, eso quiere decir que la aceleración es cero. Porque de nuevo, para que yo tenga aceleración, debo tener un cambio de velocidad. ¿Sí? Si yo no cambio mi velocidad, es porque estoy quieto o tengo velocidad constante. ¿Sí? Entonces voy a 20 y me mantengo en 20. Eso quiere decir que yo no estoy acelerando, estoy dejándolo, sí, la misma velocidad. Entonces, por eso es que es D, sí, ya sea por la fórmula o por la interpretación de la aceleración. ¿Quedó claro, chicos? Sí, Perfecto. ¿Cuál más miramos? la que sí. Vale. ¿Le van a tomar fotico a esto o no? Todas. Ok. ¿Cómo? Que todas te salieron mal, Maura. Y no me va bien en matemáticas. Listo, entonces, eso es bueno. Eso es bueno porque ya sabemos lo que tienes que mejorar. Entonces, sí, yo les voy a explicar absolutamente todo. Bueno, dice la 7. La Secretaría de Salud de una ciudad ha calculado que la población de perros callejeros se duplica cada 3 meses debido a su falta de esterilización. Actualmente se estima que hay 5.000 perros callejeros. Bueno, según el estimativo actual, la expresión que permite calcular la cantidad de perros callejeros que habría en la ciudad al cabo de 7 años y su crecimiento no se controla es, bueno, mucha gente coloca la B porque mira, dicen, ah, mira, se duplica cada 3 meses, entonces es 3T. Pero sí, toca hacer un análisis adicional. Primero toca saber qué es T, qué representa la T. La T representa pues el tiempo, pero ¿medido en qué? En años, meses, minutos, segundos, horas. ¿Sí? Entonces toca leer bien y aquí dice que es, la expresión la van a calcular, quieren calcular son los 7 años. ¿Cuánto habrá en 7 años? Eso quiere decir que la T, que T es años. ¿Por qué? Porque eso es lo que me están preguntando por los años. Entonces, hay años. Eso es lo que significa la T. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos la población inicial, que son 5.000 perros. Entonces, la ecuación debe empezar por 5.000. Porque esa es mi población inicial. 5.000. Listo. Ahora, ¿qué más nos dicen? Nos dicen que se duplica. Se duplica. Entonces, toca multiplicarlo por 2, porque se duplica significa multiplicar por 2 siempre en matemáticas. Bien, pero se duplica cada 3 meses. Cada 3 meses es que se duplica. Bueno, cada 3 meses es que se duplica. ¿Qué quiere? Entonces, cuántas veces se va a dividir, cuántas veces se va a duplicar Se va en a un solo duplicar. año? ¿Sí? ¿Cuántas veces se va a duplicar en un solo año? Bueno, ustedes saben que el año tiene 12 meses. El año tiene 12 meses. Entonces, ¿cuántas veces se va a duplicar? Como se duplica cada 3 meses, eso quiere decir que se va a duplicar 4 veces. 4 veces. Porque como el año tiene 12 meses y se duplica cada 3 meses, eso quiere decir que en un año se me va a duplicar 4 veces. Toda esa expresión se va a multiplicar por 2, pero 4 veces. Entonces de ahí es que aparece el 4T, porque T es años.
Entonces todo esto se duplica 4 veces en un año. Por eso es la D. ¿Sí entendieron eso, chicos? Sí. Bueno, entonces vean que allí estaba engañoso porque aparece aquí el 2T, el 3T, de 3 meses, pero esa T representa es años. Entonces debemos calcular cuántas veces se duplica en un año. Bien, entonces por eso es que aparece 4T. Listo. La siguiente. Una pregunta, o sea, Ah, el sí, 4 quiere decir los 12 meses divididos por 3 cada uno, o sea, enero, febrero, marzo y después así sucesivamente. exactamente, ¿sí? Ah, ya, bueno, Si dale, nosotros, gracias. si nosotros escribimos los 12 meses, vamos a ver que se va a duplicar cada 3 meses, se va a duplicar. Entonces nos va a aparecer, ¿sí? 4 trimestres. Entonces, exactamente, uno puede escribir los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, junio, junio, agosto, y dividir, y calcular cuántas veces se me va a duplicar. Entonces, uno sacaba pues grupitos de a 3. Pero sí, eso es lo mismo que dividir en 2 entre 3. Perfecto. La siguiente, ¿o tienen más dudas? Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, dice entonces, la 8, si esta le salió mal a casi todos. No, creo que a todos. Y eso es bueno, porque se están dando cuenta de cuáles son los temas que les debo explicar. Entre más se equivoquen ahora, mejor. Dice entonces, en la semana deportiva de una institución se organizan carreras de 500 metros en las que serán premiados los estudiantes que ocupen los 3 primeros lugares. En una de las categorías va a participar Andrés, Juan, Pedro, Pablo y José. 5 participantes. ¿Cuál es la probabilidad de que Andrés, Pedro y José ocupen respectivamente el primero, segundo y tercer lugar? Bueno, imaginémonos eso. Eso quedaría algo como esto. Aquí voy a dibujarles el podio. Bueno, ahí está el primer lugar. Aquí está pues el segundo lugar. Y aquí está pues el tercero. Bien, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que Andrés ocupe el primer puesto? La probabilidad sería 1, ¿sí? Que estamos hablando de Andrés, o sea, de un solo dato, sería 1 entre el total de datos, que sería el total de participantes, o sea, Andrés, Juan, Pedro, Pablo y José. Sería entonces 1 entre 5. Hasta ahí todo bien, ¿sí entendieron? Sí. Listo, listo. Bien, ahora, ¿cuál es la probabilidad de que Pedro ocupe el segundo lugar? Bueno, será 1, porque estamos hablando de un solo dato otra vez, de Pedro. 1 entre el total, pero aquí viene pues el truquito. El truquito era que ya no va a ser entre 5, porque ya Andrés ya ocupó lugar. O sea, ya Andrés ya ocupó su primer puesto, ya él no tiene que competir por el segundo. Entonces, para el segundo puesto voy a tener 4, ¿sí? Porque ya Andrés ya ocupó su lugar. Él ya no va a competir por el segundo puesto. Listo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que José ocupe el tercero? Lo mismo. Será 1 entre el total, que sería 3. Porque ya Pedro y Andrés ya ocuparon puesto, entonces ya ellos no van a competir por el tercero. Entonces, esas son las probabilidades de cada uno.
de cada uno. Ahora, ¿cómo yo calculo la probabilidad de todo el podio? Bueno, todo el podio se calcula multiplicando las probabilidades. ¿Sí? No sumándolos, sí, las probabilidades no se suman. Se multiplican. Entonces sería, Sería el mismo numerador, ¿cierto? claro, exacto, que sea 1 por 1 por 1. La multiplicación ya es más fácil que la suma de fracciones. Arriba es la multiplicación de los numeradores y abajo la multiplicación de los denominadores. Sería 5 por 4, 20 y 20 por 3, 60. Listo, ¿quedó claro, chicos? La ¿Sí quedaron bien? Sí, yo puse así y me salió mal. ¿Seguro? Sí, Bueno, yo creo que sí, sí estaba la A, pero bueno, y lo igual lo importante es saber el porqué, la explicación. Entonces aquí también confirmamos eso. Listo. Sigamos. Con la 9. Bueno, dice. En la tabla se muestra la frecuencia acumulada de las estaturas distribuidas en intervalos de los estudiantes de un 10º grado de un colegio. Los intervalos y la frecuencia acumulada. De acuerdo con la información de la tabla, el grupo con mayor cantidad de estudiantes de grado 11 tiene, bueno, aquí mucha gente marcó la D porque vieron que es el que tiene mayor número. El 180 y 185 tiene 103. Entonces mucha gente colocó esa, pero toca saber precisamente qué es frecuencia acumulada. Si no, pues cometen ese mismo error. Entonces, se puede repetir desde el principio. Ah, no, no, estaba diciendo que mucha gente Ah, bueno. escoge la D porque ven que aquí tiene 103. Entonces piensan que ese es el intervalo que más tiene estudiantes. ¿Sí? Por eso es que mucha gente escoge la D, porque ven aquí 103. Pero eso es porque no saben lo que es frecuencia acumulada. ¿Sí? Entonces toca saber muy bien qué es frecuencia acumulada para poder responder eso, para que no cometan el mismo error. Bueno, ¿qué es la frecuencia acumulada? La frecuencia sola es la cantidad de veces que se repite pues un intervalo o un dato. Aquí, por ejemplo, el primero, hay 7 estudiantes en ese intervalo, en 155 y 160. Eso es lo que significa la frecuencia. Pero fíjense que es acumulada. Acumulada significa que se me va acumulando, tal cual como dice el nombre. Se va acumulando. El primero, bueno, el primero no se le acumula nada porque es el primero, entonces el primero no tiene ninguna acumulación. Pero el segundo sí. El segundo dato es el número de estudiantes que están aquí más el anterior. O sea, más los 7 anteriores porque se va acumulando. O sea, este 7 se va acumulando. Luego, ese 77 es la acumulación de los 2 anteriores. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo uno le quita la acumulación para que me dé el número real, para yo saber cuántos hay realmente en cada intervalo? Bueno, para quitarle la acumulación tengo que restársela. ¿Sí? El primero, bueno, el primero no tiene acumulación porque no tiene ninguna antes. Es el primero. El 47, si yo le quiero quitar la acumulación, tengo que restarle el anterior. ¿Sí? Para que se me quite esa acumulación. Entonces sería 47 menos 7, que es el anterior. Y esto me da 40. Y ese 40, ese sí es el número real de estudiantes que hay aquí, sin tener la acumulación del anterior.
¿Hasta ahí entendieron? Sí. Listo. Ya. Entonces, si entendieron eso, ya tienen todo. ¿Sí? Porque el siguiente intervalo sería 77 menos 47, que es el anterior. Entonces, esto da 30. ¿Sí? La resta. 77 menos 47. Bien. El siguiente. El siguiente sería 92 menos 77. Eso me da, bueno, eso da como 15, sí. Ahí 15. Ahora el siguiente sería 102 menos el anterior, que es 92. ¿Por qué? Porque le tengo que 10. quitar la acumulación. Eso sería 10, exacto, digo. Y aquí ya solamente es restar. ¿Para qué? Para saber cuántos hay en cada intervalo, sin tener en cuenta la acumulación anterior. Porque eso es lo que significa acumulada, que se va acumulando. Y aquí pues sería 103 menos 102. Y eso pues es 1. Entonces fíjense que este 103 es el que menos tiene. Es el que menos estudiantes tiene en este intervalo de estatura. ¿Sí? La gente se confundió fue porque lo vieron mayor, pero no sabían que eso estaba acumulado. O sea que ese sería 1 más la acumulación de todo esto. Y a mí no me están preguntando por eso, me están preguntando por el que hay en ese intervalo sin tener en cuenta la acumulación. Entonces, ya teniendo los valores reales, ahora sí podemos escoger cuál es el que tiene mayor frecuencia. El que tiene mayor frecuencia es este, el 40. 160, entre 160 y 165. Bien, entonces sería la A, no, sí, sería la A que dice 160 y menos que 165. ¿Quedó claro, chicos? Sí, Perfecto. Listo, entonces ahí sería pues la A, más de 160 y menos de 165. Que eso corresponde al segundo intervalo, que es el que tiene 40. Listo. La 10 también. la 11 mejor. Bueno, sí, sí, lo que ustedes me digan. Si les haga. Sí, yo digo para avanzar más rápido y calificar las que solamente les salieron mal. Bueno, miremos la 11. Dice, en el siguiente plano cartesiano se ha dibujado el cuadrado EFGH de lado 1, cuyo vértice H está ubicado en 0, 0. Bueno, entonces ahí está ese cuadrado. Bien. Está un poquito doblado, ¿verdad? Por eso se ve como un rombo, pero es un cuadrado. Dice, las coordenadas del punto F son... Entonces, el punto F, están preguntando por este punto. Bueno, aquí lo que toca saber son varias cositas. Bueno, lo primero que toca saber es que esto es un cuadrado de lado 1. Y en un cuadrado todos sus lados miden igual. O sea, 1, 1, 1 y 1. ¿Por qué? Porque es un cuadrado. Si no tuviese todos sus lados iguales, pues puede ser otra figura. Bien. Lo otro que toca saber, bueno, ya se los había dicho en la primera pregunta, bueno, en la 4, que es que los cuadrados y los rectángulos tienen ángulos de 90 grados. Entonces, todos estos ángulos son de 90. Y los ángulos de 90 se representan con esa figurita que le estoy colocando en las esquinas. Eso significa que son de 90 grados. Bien, ¿por qué? Porque es un cuadrado y un rectángulo, todos sus ángulos son de 90. Bien. Entonces aquí, pues, de pronto no se vea tanto, pero sí vean que se forman dos triángulos, uno arriba y uno abajo.
¿eh? Entonces, ahí pues eso es lo que tocaba ver. Pero primero, voy a explicarles una cosita. Nos están preguntando por las coordenadas del punto F. Bueno, ¿qué es una coordenada? Una coordenada es un par. Una coordenada es X, Y. Eso es una coordenada. Un par ordenado se le llama eso, par ordenado. Sería X, Y. ¿Qué significa la X? La X significa la distancia que hay en el eje X hasta el punto seleccionado. Por ejemplo, voy a seleccionar voy a hacer otro planito aquí para que me entiendan eso. Sí, porque es importante. De hecho, en esta prueba habían varias preguntas de coordenadas. Entonces aprovechemos para repasar eso. Bueno, voy a dibujar un planito aquí, pero ya colocándole números. Aquí no hay ningún número, entonces por eso queda difícil, pero si yo coloco números, entonces aquí quería 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, y acá pues menos 1, menos 2, y pues del otro lado también menos 1, menos 2, menos 3. Bueno, si yo tengo la coordenada 3,2, ¿eso qué significa? Eso significa que hay una distancia de 3 en X, ¿sí? Porque la primera coordenada siempre es X. La primera siempre es X. Y el 2 me dice que hay 2 en Y, o sea, la distancia en Y es 2, o sea, es que subo 2. Entonces, lo que uno hace es interceptar ambas coordenadas, ¿sí? Y aquí me queda el punto, ¿sí? Interceptando la distancia en X y la distancia en Y. ¿Entendieron eso, chicos? Sí. 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 Vale, sí, eso es un repaso de lo que ya eso se ve bastante en el colegio, las coordenadas. Listo. Entonces, aquí me están preguntando por las coordenadas del punto F. O sea que me están preguntando cuál es la distancia en X desde el origen, ¿sí? Desde aquí hasta F. Eso es lo que me están preguntando, porque esa es la coordenada X, la distancia que hay en el eje X. Voy a pintarla aquí de azul. ¿Sí? Esa viene siendo mi coordenada en X, esa distancia. ¿Y la coordenada en Y cuál sería? Bueno, fíjense que el punto F no ni está arriba ni está abajo. ¿Sí? Ustedes saben que arriba están los positivos y abajo están los negativos. Negativos y positivos. Pero esa coordenada no está en ninguna. Ni está del lado positivo ni está del lado negativo. Eso quiere decir que la coordenada en Y es 0. Es 0 porque está ahí en la frontera entre los positivos y los negativos. Está sobre el eje X. Entonces, la coordenada en Y ya sabemos que es 0. Bien. Ahí ya con eso podemos descartar, ¿verdad? Porque la coordenada en Y siempre es la segunda. Entonces descartamos la C y la D, porque dice que la coordenada en Y es 2 y raíz de 2. Y no, la coordenada en Y es 0. Sí. Entonces ahí ya podemos ir descartando. Bueno, ahora la X, la distancia X, ¿cuál es? Bueno, si ustedes miran bien, si son cuidadosos, se van a dar cuenta que aquí hay un triángulo, sí, ya se lo había dicho. Y abajo también, sí, ustedes pueden tomar el que ustedes quieran, porque son los mismos triángulos. Bueno, lo que voy a hacer es tomar este triángulo, pero lo voy a poner paradito. Y voy a escribirlo acá. Ahí voy a dibujarlo así, paradito como... Porque a nosotros siempre nos lo dan así. Así ya queda más fácil saber qué hacer. Bueno, entonces, cuando yo tengo un triángulo rectángulo es cuando tiene un ángulo de 90, si ya lo habíamos visto. El ángulo que está aquí es de 90 grados.
¿sí? Porque es un cuadrado. Entonces, y los lados miden 1. Los lados miden 1. 1 y 1. Bueno, si se fijan, esta distancia X viene siendo esta misma. Entonces, ¿cuánto vale X? Bueno, para hacer esto, para resolver esto, yo tengo dos opciones. Tengo las funciones trigonométricas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las funciones trigonométricas se usan cuando yo tengo un triángulo rectángulo. ¿Sí? Cuando yo tengo un triángulo rectángulo, yo puedo usar funciones trigonométricas o puedo usar el teorema de Pitágoras. Aquí pues lo más fácil es hacer el teorema de Pitágoras, porque conozco los dos lados y voy a hallar la hipotenusa. La hipotenusa viene siendo esta diagonal. Entonces, ¿cómo es el teorema de Pitágoras? Sí, toca sabérselo de memoria, por regla. Entonces, teorema de Pitágoras será el lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. ¿Sí? La suma de los lados al cuadrado. Y ya. ¿Esto cuánto da? Esto pues 1 al cuadrado es 1. 1 al cuadrado es 1, entonces queda 1 más 1, 2. Pues queda raíz de 2. Eso quiere decir que esa distancia X es raíz de 2. Haciendo el teorema de Pitágoras. Entonces, si yo vuelvo a acomodar el triángulo como estaba, esa X me da raíz de 2. Entonces ya, esa es la distancia que hay del 0 hasta la coordenada F. Entonces, X es raíz de 2. Entonces la coordenada queda raíz de 2, 0. Ahí está, en la B. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Excelente. Sí, ya pues, ya queda más fácil cuando ya uno sabe, cuando ya uno ha visto eso. Entonces, ahí nos sirve para repasar teorema de Pitágoras, ¿sí? Las propiedades de un cuadrado, las coordenadas, todo eso toca repasarlo para que el día de la prueba de IFES, ustedes con solo ver la pregunta ya sepan qué hacer. Listo. ¿Cuál más miramos? Puedes mirar la anterior, Sí, sí, claro. la 10. Mejor. Sí, ahí pues me habían dicho que la 11, por eso pasé. Pero bueno, dice la 10. Una empresa que exporta diariamente la misma cantidad de flores obtiene mayor ganancia mientras mayor sea la diferencia entre el precio de cierre y de apertura del dólar durante el día. En la tabla se representan los precios del dólar durante los 4 días. Bueno, están los días y está el precio que abrió y el que cerró. Con base en la información de la tabla, es correcto afirmar que el día de mayor ganancia para la empresa fue el. Bueno, ahí ya nos dicen que la mayor ganancia es cuando sea mayor la diferencia. Entre mayor sea la diferencia, mayor la ganancia. Pero, ¿qué es la diferencia? La diferencia es la resta. ¿Sí? La diferencia, pues, es restar. Entonces voy a restar cada uno a ver en cuál me da mayor. ¿Sí? Si yo resto estos dos, hay pues, un problema con el internet. Bueno, de nuevo. Nos están diciendo que entre mayor sea la diferencia, entre el precio de cierre y de apertura, mayor es la ganancia. Entonces vamos a calcular la diferencia es la resta. Y siempre que les digan diferencia, eso pues es resta. Entonces vamos a restar cada uno a ver dónde dio mayor. En el primero la resta da como 28. En el segundo bueno, el segundo creo que da como 21. El siguiente bueno, esto da 28 a 2000, 2 y 3, 8. Bueno, no, 2 y 3, 5. Y aquí, de 2003 a 2010, hay 7. Sí, hay 7.
Entonces, ¿cuál es el de mayor ganancia? El primero, porque es donde la diferencia da mayor. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Listo. Si mucha gente se confundió aquí porque les daba negativo, me imagino que eso también pensaron ustedes. ¿Pero qué significa eso? Bueno, ahí pues toca tener muy claro qué es lo que significa el que sea negativo. O sea, la interpretación. Bueno, vamos a calcular la diferencia el día 1, pero con la recta numérica. O sea, aquí estaría 1977 y acá quedaría pues el 2005. ¿Sí? Es el precio de apertura y el de cierre. Cuando a mí me piden diferencia, a mí lo que me están pidiendo es la distancia que hay entre esos dos números. O sea, esta distancia. ¿Qué tan alejados están? Entonces, si yo resto 1997 menos 2005, eso obviamente me va a dar negativo. Me va a dar menos 28. ¿Por qué? Porque sí, estoy colocando negativo en 2005. Pero aquí el negativo lo único que me dice es que está a la derecha. ¿Sí? O sea, de que el 1997 está hacia la derecha. Pero a mí aquí no me importa el negativo. A mí lo que me importa es la distancia. No me importa si es hacia la izquierda o hacia la derecha. Aquí lo que significa es que está hacia la derecha la diferencia, la distancia. Pero de nuevo, aquí no me importa. Cuando me dicen diferencia, no me importa si es negativo o positivo. Solamente me importa la distancia. Aquí la distancia sería pues de 28. Entonces, por eso es que sí, mucha gente se confundió por eso, porque en una les daba positivo y otras negativo. Pero aquí en la diferencia, eso no nos importa. Solamente nos importa el que sea mayor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o con cuál seguimos? La 12. Vale. Sigamos con la 12. Bien, aquí pues le están estos dos cilindros y les dice que el recipiente tipo 1 tiene radio R y su altura H. Es el doble de radio. El recipiente tipo 2 tiene la misma altura del tipo 1 y su radio es la mitad del radio del recipiente 1. Sí, ahí está. El primero radio es R y el segundo es R medios, o sea, la mitad. Y la mitad significa dividir entre 2. Ahora dice, el volumen del tipo 2 es, ¿sí? ¿Cuál es el volumen del tipo 2? Bueno, lo primero que debieron ver es que el tipo 1 es más grande. Es más grande que el tipo 1. Es decir, este tiene la misma altura, pero el tipo 1 es más gordo. Eso quiere decir que el tipo 1 tiene mayor volumen. Mayor volumen porque, vean, es más grande, o sea que le caben más cosas. ¿Sí? Entonces, descartamos las que digan que es mayor, porque el tipo 2 es menor. ¿Sí? Descartamos la B y la D. Bien. ¿Por qué? Porque la B dice que es el doble y la D dice que es 4 veces mayor, y entonces eso no es cierto. Bueno, entonces, ya eso fue lo primero que debieron ver. Ahora, para ver qué volumen, si es la mitad o si es 4 veces, toca saber la fórmula del volumen. El volumen de un cilindro es pi, el número pi, por r al cuadrado, por h, o sea, por altura. Sí, ese es el volumen, sí, toca saber eso. Entonces, ahí es radio es r, entonces queda igual, sí, queda tal cual, r al cuadrado por pi por h. Entonces, ese es el volumen. Ahora el volumen del siguiente sería el número pi por el radio, pero el radio es r medios. Bien, porque ahí lo dice.
Aquí está R medios. Entonces, ese radio queda elevado al cuadrado. ¿Sí? Porque es el de la fórmula. La fórmula dice que el radio va al cuadrado y eso se multiplica por la altura. Bien, entonces si se acuerdan, hace ratico vimos algo parecido, ¿verdad? Cuando yo tengo una potencia en una fracción, se eleva arriba y abajo. Entonces quedaría R al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Pero 2 al cuadrado es 4 por H. Bien, entonces, fíjense, el número pi está igual. El número pi está igual en ambos. La altura también, porque el enunciado dice que la altura es la misma en ambos. Sí, lo único que cambia, ¿qué es? Lo único que cambia es que el tipo está dividido entre 4. El radio también es el mismo, pero aquí aparece entre 4. Eso quiere decir que es la cuarta parte, o sea, 4 veces dividido entre 4. Eso es lo que significa la cuarta parte. O sea que está dividido entre 4, tal cual como está ahí en la fórmula. ¿Entendieron, chicos? Sí. Sí. Listo. Sí, eso era todo lo que tocaba hacer ahí. Listo. Pasemos a la siguiente. Dice la 13. ¿La 13 o cuál? ¿O la 14? Sí, esa. Bueno. Dice, todos los puntos de la región sombreada en un plano de la ilustración satisfacen las siguientes dos condiciones. Bueno, x cuadrado más y cuadrado. Bueno, aquí, esas son las fórmulas de círculos, de circunferencias, y aquí aparecen pues su gráfica. Cuando ustedes vean x cuadrado más y cuadrado igual a algo, eso es una circunferencia. Entonces, fíjense que la primera es de radio 2, porque mira que llega hasta el 2, y la segunda es de radio 3. ¿Sí? Entonces, esas son las circunferencias. Dice, entre los puntos S, V y H, los que pertenecen a la región sombreada son, ¿las cuales están en la región sombreada? Bueno, aquí un truquito, pues, para que lo vean. Fíjense que el V está en 3 opciones, en la A, en la C y en la D. Entonces, yo voy a mirar, pues voy a analizar ese, porque si el V no está aquí, no está dentro de la región, entonces ya pues se me descartan esas 3. Bien. Entonces, listo. Vamos a analizar el V a ver si está aquí, dentro de la región sombreada. De nuevo, como estas son coordenadas, la primera es la X, la segunda es la Y. Y siempre se coloca primero la X y luego la Y. Bueno, raíz de 2, eso es como 1.4 y un montón de números más. Eso quiere decir que está un poquito después del 1. Raíz de 2. Entonces yo voy a colocar el 1 por aquí, ¿sí? Y por aquí voy a colocar raíz de 2, un poquito después. Sí, un poquito después. Bien, ahí está raíz de 2. Ahora la Y es menos 1, o sea que bajo una unidad. Entonces, en el eje Y sería por aquí. Aquí está el menos 1. Y ya los voy a interceptar. Entonces, miren que me da que esa coordenada no está dentro de la región sombreada. ¿Sí? No está. Entonces ya se me descarta la A, la C y la D porque el V no está. El V no está dentro de la región sombreada. Ya, quedó la B. ¿Alguna duda? No, todo claro. Listo, entonces sí, tocaba pues saber muy bien qué es eso de las coordenadas.
Bien. La siguiente. Esta también es de coordenadas. Parece difícil, pero es más breve de lo que ustedes piensan. Pero de nuevo, si uno no practica, si uno no hace simulacros, hasta la pregunta más fácil de un tema se nos puede hacer difícil. Bueno, dice, en un plano cartesiano se dibuja la circunferencia x cuadrado y y cuadrado igual a 1. De nuevo, esa es una circunferencia porque tiene x cuadrado más y cuadrado. Y la recta y igual a x. Bueno, ahí se las dibujan los dos. ¿Cómo se muestra en la figura? Las coordenadas del punto Z son, bueno, de nuevo, las coordenadas siempre son una está en X y una está en Y. ¿Sí? Esas son las coordenadas siempre. Entonces miremos, ¿cuál será la coordenada en X? Bueno, yo voy a prolongarla, voy a ver qué punto está en X. Está aquí. ¿Y ahora qué punto está en Y? Bueno, voy a hacer lo mismo, pero lo voy a colocar en el eje Y. Está por acá. Si se dan cuenta, ninguno de las dos llega hasta 1. ¿Sí? Porque el 1 está más arriba o más a la derecha. Ninguna de las dos llega hasta el 1. Eso quiere decir que ninguna de las dos coordenadas es 1. Entonces, vean que se me descarta la B, la C y la D. Se me descarta todo eso porque ninguna de las coordenadas es 1. Ninguna de las, ni en X ni en Y llega a 1. Entonces ya, quedó la A. ¿Quedó claro? ¿Puedes volver a repetirme, por favor? Claro, claro que sí. Bueno, como les había dicho, las coordenadas siempre son una en X y una en Y. Bien. Una en X, la en X sería la distancia que hay, pero en el eje X. O sea, esta distancia. ¿Sí? Esa es la coordenada en X. La distancia que hay desde el origen hasta, ¿sí? Hasta el punto. Y en Y sería, pues más o menos lo mismo, pero yo la pongo en el eje Y. ¿Sí? Ahí está. Este es el eje Y y y el otro es el eje X. Entonces la distancia en Y sería la distancia que hay del origen hasta el punto Y. ¿Sí? Entonces, fíjense que ninguno llega hasta 1, porque el 1, miren, está acá, y el 1, pues en el eje X está hasta acá. Eso quiere decir que mira que ninguna coordenada llega hasta el 1. ¿Ya lo viste? Sí, ya. Bueno, entonces sí, eso era lo que tocaba analizar. Esa es la explicación más fácil que hay, porque esto, pues sí, esto es el círculo trigonométrico, el círculo unitario, esto se saca de trigonometría y un montón de cosas, pero solamente viendo eso, ya vean lo que es el montón de cosas que se les descarta. Por eso es que toca saber leer, practicar mucho la lectura, pero obviamente no es lo mismo leer matemáticas que leer lectura crítica. ¿Sí? Entonces, por eso toca practicar. ¿Listo? ¿Cuál más? Sí. Listo. Dice la 15. Ah, bueno, sí, la 15 es también de lectura, mera lectura. Bueno, aquí les dicen que el juego de la pirinola, sí, es de un trompito y uno lo gira y nos puede salir todo esto. ¿Sí? Bueno, entonces dice, en su turno, un jugador, bueno, eso es la pirinola, ahí lo expliqué. Dice, cada jugador juega con 8 fichas, ¿sí? Y antes de empezar cada ronda debe apostar 2 de ellas. Bueno.
Entonces, dos personas empiezan a jugar el jueguito ese. Y dice, ¿cuáles son los posibles números de fichas que esa persona tiene al terminar su turno? O sea, que esa persona gire el trompito, ¿con cuántas fichas puede quedar? ¿Cuáles son los posibles casos? Bueno, en este caso, la estrategia que yo uso es imaginármelo en la vida real. Imagínense a dos personas jugando. Bueno, aquí me voy a dibujar a mí, ahí con palitos. Y con palitos rapidito. Bueno, y voy a poner a jugar con Diego, ¿sí? A jugar la perinola. Bien, entonces dice, cada uno empieza con 8 fichas, ahí lo dice. Entonces cada uno tiene 8 fichas. Ocho y 8. Bueno, y dice, cada uno apuesta 2 antes de empezar la ronda, sí, ahí dice. Y antes de empezar la ronda, cada uno debe apostar 2 fichas. Entonces, vamos a colocar 2 fichas en la mesa. Y vamos a apostar 2 fichas para jugar. Entonces, cada uno queda con 6. Porque cada uno apostó 2 de las 8. Entonces, quedamos 6 y 6. Bien, entonces, yo hago mi turno. Yo giro el trompito. Imaginemos que me sale toma todo. Si me sale toma todo, pues sí, me toca hacer lo que dice la fichita. Tomo las 4 que apostamos. Entonces, quedo con 10 fichas. Porque ya te las 6 más las 4 que tomé. Bien, ese es el primer posible caso. El segundo caso es que diga todos ponen. O sea, que yo giro el trompito, me aparece todos ponen. Entonces, Diego y yo tenemos que poner una ficha más. Entonces, de las 6 quedamos con 5. ¿Sí? Quedamos con 5. Bien. Si aparece pon 1, entonces si me aparece pon 1 de las 6, tengo que poner una, entonces me quedan 5. Bien. Si me aparece pon 2, tengo que poner 2. Y de las 6 que tengo, me toca poner 2. Entonces quedo con 4. ¿Sí? Otro posible caso es que me aparezca toma 1. O sea, que yo gire el trompo y me aparezca toma 1. Entonces yo voy a poner a tomar 1 de las 4 fichas que están apostadas. Entonces quedo con 7. Y si me aparece toma 2, tomo 2. Me quedo con 8 fichas. Y ya. Eso era todo, chicos. Vean que cuando uno se imagina las cosas, ya es mucho más fácil saber lo que está pasando. Si uno no dibuja, si uno no se imagina esto en la vida real, ya queda pues más difícil de responder. Entonces, los posibles casos que tengo son esos números. 10, 5, 4, 7 y 8. El 5 se repite 2 veces entonces, pero se cuenta una vez. Nos quedó la B. ¿Quedó claro eso? Sí, ahora sí. Bien. Entonces, listo. ¿Con cuál seguimos? Siguiente. Vale, miremos la siguiente. Bien. La siguiente, bueno, es de esta figurita. Bueno. Dice, en el techo del Coliseo se han señalado 4 piezas donde se puede identificar, bueno, 2 triángulos isósceles, 2 triángulos, 4 equiláteros, 4 rectángulos, 2 rectángulos y 2 escalenos. Bueno, toca mirar bien la figura. Vamos a mirar la figura, a ver qué hay. Hay 4 figuras, sí, ahí está. Hay 4 figuritas.
Bueno, de pronto lo primero que debieron ver es que esta figura es simétrica. Por aquí, vean. Porque de un lado, del lado izquierdo es lo mismo que el lado derecho. Entonces, eso se llama simetría. Entonces, si de un lado tengo un triángulo equilátero, del otro lado también. Ok. Bueno, fíjense en este, en el triángulo de abajito, en este que está aquí. Miren que tiene un ángulo de 60 grados y me parece que tiene dos lados de a 20. 20 y 20. Bueno, lo que toca saber aquí es que cuando yo tengo dos lados iguales, también tengo dos ángulos iguales. Eso es propiedades ya de los triángulos. Si yo tengo dos lados iguales, tengo dos ángulos iguales. Entonces, aquí como este es de 20 y 20, entonces este también es de 60. De 60 grados. Bien. Lo otro que tocaba recordar es que recuerden que en todos los triángulos la suma de todos los ángulos da 180. ¿Sí? Entonces, ya tengo 2 de 60. ¿Cuánto me hace falta para llegar a 180? Bueno, sería 60 más 60. 60. Exacto. 120. Exacto. ¿Sí? Es correcto. Para que esto me dé 180, tengo que tener aquí 60 también. Entonces, si yo tengo tres ángulos iguales, entonces también tengo los tres lados iguales. ¿Sí? Eso es propiedad de los triángulos. Si tengo dos ángulos iguales, tengo dos lados iguales. Si los tres ángulos son iguales, entonces los tres lados son iguales. Entonces, tengo dos equiláteros. Equiláteros es que tienen sus ángulos iguales. Lados y ángulos iguales. ¿Por qué tengo dos? Porque del otro lado también hay uno, recuerden. Lo mismo que hay del lado izquierdo es lo mismo que hay del lado derecho. Entonces tenemos dos, el del izquierdo y el del derecho. Porque miren que es el mismo. Tienen los mismos datos. Bien, vamos a analizar el otro, el que está arribita. Vean que tengo un lado de 20 y un ángulo de 30. Pero ya sabemos que este lado es de 20, ¿verdad? Porque este es el mismo lado del ángulo anterior, entonces en el triángulo anterior todos sus lados son iguales. Entonces 20, 20, 20. Entonces miren que este también coincide. Ese lado del triángulo de abajo coincide con el mismo lado de arriba. Bien. Entonces, fíjense que tengo dos lados iguales. Si tengo dos lados iguales es porque tengo dos ángulos iguales. Aquí los ángulos que van a ser iguales pues son, sí, estos. Este pues también va a ser de 30. ¿Por qué? Porque es el que está de frente. El que está de frente es el que es igual. O sea, el opuesto. El opuesto es el que es igual. El que está de frente. Entonces, aquí hay 30. Si 30 y 30, si aquí hay 30 y 30, entonces estos dos me suman 60. Y para completar 180, este tiene que ser de, bueno, tiene que ser de 120. Recuerden, la suma de todos los ángulos debe siempre dar 180. Entonces, ya, fíjense, tengo dos ángulos iguales y uno diferente. Entonces, tengo dos lados iguales y uno diferente. Y eso es isósceles. Entonces, tengo dos triángulos isósceles. ¿Por qué? Porque este que está aquí es el mismo que está del otro lado. ¿Quedó claro, chicos? ¿Me regalarías una definición de triángulo isósceles? Ah, sí, sí. Isósceles es que tiene dos lados iguales. Isósceles que tiene dos lados iguales. Bueno, vamos a repasar eso.
El que tiene todos sus ángulos iguales es el equilátero. ¿Sí? Como en el primero. Tiene sus 3 ángulos iguales y sus 3 lados iguales. Eso se llama equilátero. El isósceles es el que tiene solamente 2 iguales. O sea, 2 ángulos iguales y 2 lados iguales. Y el escaleno es el que no tiene ninguno igual. ¿Sí? Todos sus ángulos y todos sus lados son diferentes. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna otra pregunta o seguimos? No, sí, ya. Perfecto. Listo. Bueno, sigamos con la otra. Bueno, nos vamos a entender un poquito, a extender, sí, porque, ajá, ya había perdido mucho tiempo yo con las visitas estas. Entonces hagamos bueno, la 16, aquí queda la A, sí. 2 triángulos isósceles y 2 triángulos equiláteros. Bien, vamos para la 17. Dice, ¿con cuál de las siguientes expresiones se puede determinar X? Bueno, ya sabiendo esto es teorema del seno. Bien, entonces vamos a ver la X. La X es, el lado X es este que está aquí. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está, toca primero identificar dónde está. Bien. Yo les había dicho que cuando yo tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Yo puedo usar funciones trigonométricas, ¿sí? Puedo usar trigonometría, o puedo usar Pitágoras. Pero cuando yo no tengo eso, yo no puedo aplicarlo. O sea, si yo tengo un triángulo diferente, o sea, que no tenga ángulo de 90. Aquí yo no puedo usar eso. ¿Sí? No se les vaya a olvidar. Trigonometría y Pitágoras solamente para triángulos rectángulos. Entonces, cuando yo tengo un triángulo diferente, yo puedo usar otras cosas que son el teorema del seno o ley de seno y la ley del coseno o teorema del coseno. ¿Bien? Aquí vamos a repasar el del seno. El del coseno lo vemos en otra ocasión, ¿sí? Para ver la pregunta y el teorema de una. Entonces, aquí vamos a ver el teorema del seno. Bien. Vamos a ponerle nombre a esto. Este es el ángulo alfa, este es el beta, y este, sí, una C. Bueno, sigma. Bien, esos son los ángulos. Entonces, los lados vamos a colocarle, bueno, el opuesto a la, pues al alfa sería A, este sería B, y este sería C. Si los lados se marcan es con letras minúsculas. ¿Sí? Los lados en un triángulo. Bueno, lo que me dice el teorema del seno es que seno de alfa, o sea, el seno del ángulo ese, entre su opuesto es el que está de frente, o sea, vean, el lado A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está de frente. Entonces, seno de alfa entre A es igual al seno de beta, bueno, seno del ángulo beta, entre su opuesto. Entre su opuesto, que sería el que está de frente, ¿sí? De nuevo, sería este. Es el que está de frente, entonces. Sería entre el lado B. Y si lo queremos hacer con el otro, pues también. Se puede hacer con los 3 ángulos. Sería seno de sigma
entre el opuesto que es, de nuevo, el que está de frente. Sería el lado A. El lado C, perdón. ¿Quedó claro eso? ¿Alguna duda? Todo claro. Bien, bien. Bueno, ese es el teorema del seno. Se usa para hallar lados y también ángulos. ¿Sí? Pero usualmente, yo coloqué las tres, pero usualmente solamente se necesitan dos. Bien, entonces vamos a aplicar eso en ese triangulito donde está la X. Entonces ahí está el ángulo, ahí nos lo dan. Sería seno de alfa, seno de 60 grados entre su opuesto. ¿Cuál es su opuesto? Su opuesto es el que está de frente, o sea, 20. Sí, 20. Es igual a, bueno, voy a buscar uno, pero que me contenga la X, ¿sí? Para poder hallarla. ¿Sí? El que contiene la X sería este, ¿sí? Porque X es el opuesto de ese ángulo, vean, es el que está de frente a este ángulo. Entonces, ya nosotros habíamos dicho que ese es 60, ¿verdad? Porque es un triángulo equilátero, todos miden igual. Entonces será seno de 60 entre su opuesto, que es X. Y ya, ya, esa es la respuesta. ¿Sí? Esa es la respuesta. Sería la A. ¿Quedó claro? Sí. Excelente. Bueno, ahí repasamos también el teorema del seno. Listo. Vamos para la última. Dice, al rectángulo EFGH, construido en un plano cartesiano, se le aplicó una rotación de 90 grados en el sentido contrario de las manecillas del reloj, dejando fijo el punto H, y se obtuvo el rectángulo E', F', G' y H, que se muestra en la ilustración. Bueno, este ya es el rodado, sí, que solo lo rotaron 90 grados, entonces ya este es el rotado. Las coordenadas del punto F son, o sea, el punto F, pero sin rodar, o sea, el original. Bueno, entonces si yo quiero hallar el punto F, tengo que volver a dejarlo como estaba. ¿Sí? Aquí dice que la rotación fue de 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ustedes saben que las manecillas del reloj van hacia abajo. Entonces, sentido contrario sería pues hacia arriba. ¿Sí? Entonces, si yo lo quiero dejar como estaba, yo tengo que aplicarle una rotación hacia abajo, porque eso es lo contrario. ¿Sí? Lo contrario a lo que ya le habían hecho. A este le habían aplicado una rotación en contra de las manecillas. Entonces, yo la voy a hacer a favor de las manecillas para que me quede como estaba. Entonces, tengo que tener en cuenta punto fijo H. O sea, que este H va a ser como mi punto de rotación. Ese lo voy a dejar quietecito. Y el resto sí se va a mover. Entonces, la rotación de 90 grados quedaría así. ¿Sí? Así es como quedaría entonces. Haciendo una rotación de 90, manteniendo ese punto H fijo. Entonces, bueno, ya coloquemos las mismas medidas. Aquí sale que este lado mide 1 y el lado mayor mide 2. Ahí lo dice. Entonces, ¿cuál será el punto F? El punto F, pues, fíjense que cuando está rodado es el que está diagonal al punto H. Entonces, cuando yo lo rodee también va a seguir siendo diagonal al punto H. Este sería entonces el punto F. Ahí pues hice eso para ubicarme. Entonces, ese es el punto F. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Bien, bien. Entonces, de nuevo, coordenadas. Si esta prueba fue una coordenada. Eso nos sirve para que nos quede muy claro. Las coordenadas son una X y una Y. ¿Sí? ¿Cuál es la Y? La Y, fíjense, ni está arriba ni está abajo, está sobre el eje. Entonces,
La coordenada en Y es 0, sí, como la vez pasada. ¿Por qué? Porque miren que ni está del lado positivo, ni está del lado negativo de la Y. Entonces es 0 porque está sobre el eje. Bien. Ahora, ¿cuál será la X? La X es, otra vez, es la distancia que hay desde el origen hacia el punto, ¿sí? O sea, toda esta distancia. Esa es la coordenada en X, esa distancia. Bueno, entonces, fíjense que hasta aquí ¿cuánto tengo? Hasta aquí tengo 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que mide la figura. ¿Sí? Me hace falta saber cuánto es este pedacito. ¿Cuánto será este pedacito? Bueno, ese pedacito, fíjense aquí. Fíjense en esto. En la coordenada de este punto, del punto F' es 2,3. O sea, que hay 3 en X. O sea, esto, 3 en X, eso es lo que significa que la coordenada en Y sea 3. Y la coordenada en X es 2. O sea que de aquí hasta acá es 2, porque esa es la coordenada en X. Bien. Entonces, si todo eso vale 2, pero de aquí hasta aquí mide 1, sí, aquí, o por el lado de la figura. ¿Sí? Aquí hay 1. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es 1. ¿Sí? 1. Bien. Entonces, esa distancia es la misma que tengo acá abajo, ¿verdad? Solamente que la colocáis arriba por el espacio, pero es la misma. Entonces, ¿cuál será la distancia en X? La distancia en X sería 1 más 2. Entonces, por eso es que la coordenada en X es 3. Bien, entonces esa es la coordenada. Sería 3,0. Eso está en la A. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Listo. Listo, eso es todo. Bueno, ahí pues nos extendimos porque, ajá, sí, por los inconvenientes, pero sí, lo importante fue que terminamos y todo quedó claro. Listo, eso sería todo. Nos vemos la próxima. Cualquier duda que tengan me avisan y yo les ayudo. Listo, yo les voy a pasar la Gracias. grabación. Sí, ya les voy a dejar subiendo la grabación y en la noche que me desocupe les voy pasando pues la grabación para que la vea María Paz y también para que ustedes repasen para que no se les olvide.